Pues a partir de ahora voy a continuar con la siguiente relación de discípulos que Jesús eligió en el orden que él estableció, vemos en la inspiración de las Escrituras. Y en Marcos capítulo 3 vemos aquí en el pasaje que el siguiente que sigue es Jacobo, hijo de Zebedeo, y el tercero es a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Jacobo y Juan eran hermanos, y entonces los voy a tratar, como casi siempre están los dos en todo, no sé si eran mellizos, los voy a tratar a los dos a la vez, aunque por lo mejor diferenciar alguna cosa de cada uno, como voy a hacer sobre todo en Juan. Jesús les envió hijos del trueno, y esto se debe a que Jesús, de camino hacia Jerusalén, quiso entrar en una aldea samaritana y allí no les recibieron. Entonces ellos le dijeron a Jesús y oraban para que descendiera fuego y los destruyese. Entonces Jesús le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para ganar las almas, para salvar a la humanidad, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, como ellos ahí a veces no podemos pedir a Dios cosas que van en contra de la voluntad de Dios, y siempre lo que hagamos o solicitemos a Dios tiene que ser en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Cuando solicitamos una cosa a Dios en la voluntad de Dios, pues Dios nos va a responder nuestras peticiones. Sabemos que Dios responde de tres maneras: sí, no y espera, ¿no? Dios tiene un propósito para nuestra vida, ¿no? Y a veces hay cosas que Dios no nos concede, como los padres a los hijos, para no malcriarnos, ¿no?, para que maduremos, y según vayamos madurando, pues estamos capacitados para recibir las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Entonces vemos como aquí ellos pues fueron muy precipitados, y en la vida de los cristianos hay que ser prudentes y moverse, ¿no?, como Dios nos muestra en su palabra. Después vemos que Jacobo y Juan, como había comentado al principio, formaban ese círculo íntimo de Jesús, cercano, muy cercano a Jesús, círculo cerrado entre estas tres personas, Pedro, Jacobo y Juan. Y también llama la atención cuando un día, pues, la madre de Jesús, ya cuando estaba cerca el tiempo de que Jesús padecer ya todas las cosas que iban a acontecer, la madre va a ver a Jesús y le dice que en su reino se siente el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y entonces él le responde: no sabéis lo que pedís. Un poco con lo que estaba comentando antes, ¿no?, que es muy importante saber las cosas que le podemos pedir a Dios. ¿Y cuándo sabemos lo que le podemos pedir? Cuando conocemos su voluntad, la palabra de Dios, ¿no? Y entonces él les dijo: esto no está en mí el daros, sino a Dios el Padre que está en los cielos, ¿no? Por eso esto a mí me hace ver que en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, que somos todos los creyentes, lo formamos, pues cada uno tenemos un lugar, y nadie puede ocupar el lugar que Dios no tiene para esa persona. Hay personas que van a estar de pastores, de profetas, apóstoles, maestros, o sea, evangelistas, según el llamado que Dios le ha llamado. Y como he señalado en la anterior edición, nadie tome para sí esta honra, sino es el que es llamado, como lo fuera Aarón, ¿no? Que nadie puede tomar para sí un lugar que no sea aquel que Dios le ha llamado, ¿no? Y todos como en un cuerpo, no todos podemos ser pie, oreja, ojo, sino que todos tenemos una función. Y Dios, las personas que están allá arriba, pues tienen esa función y esa responsabilidad a Dios, pero también son necesarios, imprescindibles los que están ahí abajo, ¿no? Para Dios es tan importante la persona que abre la puerta a los hermanos en la iglesia o pone las sillas, como el que está ministrando, ¿no? Cada uno tenemos un lugar, ¿no? Entonces vemos que es muy importante las peticiones que hagamos a Dios, pero también que todos tenemos un lugar, y ese lugar es el que Dios nos ha preparado aquí en este mundo para servirle. Después tenemos también, que llama mi atención, cuando Jesús está ahí agonizando, poco antes de entregar su vida en la cruz del Calvario. Sobre la cruz está su madre y el apóstol Juan, y él le encomienda al apóstol Juan el cuidado de su madre. Y aquí te encomiendo el cuidado de su madre, para que
cuando ella pues en la vejez, a partir de ese momento, hasta que muera, se haga cargo de ella. Vemos, ¿no?, como Jesús en ese momento de ahí, de sus últimas voluntades, o aquí en la tierra, como hombre, es acordarse de su madre, que esté bien atendida, ¿no? Y es muy importante que los hijos honremos a nuestros padres, porque hay un mandamiento en la Biblia que es que además tiene una promesa de vida eterna, ¿no? Es decir, para que nos vaya, una promesa para que nos vaya bien, y es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga duración sobre la tierra, ¿no? O sea que es importante honrar, es cuidar, obedecer, respetar, preocuparse. Y Jesús ahí nos ha dado en la cruz ese ejemplo hacia su madre, ¿no? Y que también estamos la familia, pero el Señor, que sabe todas las cosas, Él encomendó ese cuidado al apóstol Juan. Y es importante, ¿no?, que nos preocupemos de los seres mayores, y que también la Iglesia estemos dispuestos a cuidar y a atender a aquellas personas que no son de nuestra familia. Vemos también esa enseñanza, ¿no? Como el día de mañana, a lo mejor Dios pone a nuestro cuidado un hermano que está ahí, que no tiene familia, que no tiene nadie. Yo lo he visto en la Iglesia, y tenemos que atender a esa persona y cuidarla hasta que acaben sus días, ¿no? Dios es el que hace las cosas y el que pone el querer y el sentir de querer y la voluntad de hacer todo en cada uno de nosotros, ¿no? Nuestro corazón tiene que estar abierto a los planes y propósitos que Dios tiene para cada persona. También vemos como el apóstol Juan escribe el Evangelio según San Juan, después las cartas primera, segunda y tercera de Juan, y también escribe el libro de Apocalipsis o Revelación, ¿no? Cómo serán las cosas, ¿no?, en el cielo, los planes y propósitos que Dios tiene para la Iglesia aquí en la tierra, pero sobre todo abarca la revelación de Jesucristo, las cosas que fueron, que son y que serán. Y Dios, a través de esta revelación que trae inspirando al apóstol Juan, nos muestra cómo serán muchas cosas en el cielo, y allí habrá paz, gozo, alegría, no habrá enfermedad, ni llanto, ni muerte. Allí estaremos eternamente en la Nueva Jerusalén con Dios. Mientras tanto, aquí hay que estar firmes, y el que es justo todavía practique la justicia, ¿no? Y el que venciere heredará todas las cosas, ¿no? Vemos el mensaje a las 7 iglesias, que nos muestra 7 cosas, ¿no?, como tenemos que conducirnos aquí como pueblo de Dios, iglesia de Dios. Pero también vemos que termina, ¿no?, Jesús diciendo: aquí vengo pronto y me galardo conmigo para dar a cada uno conforme sus obras, recompensa. El Señor viene pronto, y tenemos que ser de aquellos que permanecen fieles, que vencen, para estar eternamente con Dios en el cielo, ¿no? Tenemos la salvación, la tenemos garantizada. El que cree en Jesús tiene vida eterna, pero mientras estemos en este mundo tenemos que permanecer en la palabra de Dios y Cristo Jesús para alcanzar todo lo que Dios ha destinado en nuestra vida y nos ha dado aquí en la tierra. Después vemos también el siguiente que aparece en la lista, es Andrés. Como Andrés es el hermano de Pedro, y fue Andrés, y junto con otros discípulos, los primeros estar con Jesús, fueron sus primeros discípulos. Después Andrés le habló a su hermano Pedro, y hemos hallado al Cristo, al Mesías, del que escribió Moisés y todos los profetas, y se lo presentó, y Pedro pudo conocer a Jesús. Entonces es muy importante como cristianos presentar, llevar el Evangelio de Jesús, dar a conocer a Jesús a otras personas, a la familia en primer lugar, y después a todas aquellas personas donde nos movemos, que nos rodean. Esto nos lo muestra, lo podemos ver en el ejemplo de Andrés. No habla de él nada más, la Biblia vemos así. Hay diferentes, a lo mejor, cosas, ¿no?, que aparecen en otros evangelios, mencionado como está aquí, como una persona elegida por Jesús. A lo mejor está también en el relato de Hechos, en el aposento alto, pero aquí vemos que esto es muy importante, que él fue un eslabón,
fue una palanca, fue algo de lo que Dios se valió para traer a Pedro a los pies de Jesucristo. Yo tengo 3 hijos y uno de ellos, 2 hijos y una hija, y uno de ellos mi mujer le puso a Andrés por esto, porque Andrés fue uno de los primeros discípulos de Jesús y también porque trajo a otras personas a los pies de Cristo Jesús. Entonces vemos la labor, ¿no?, importante que podemos hacer cada uno en la obra de Dios. Tenemos una función y de lo que vemos en la palabra de Dios es traer estas enseñanzas para nuestra vida a través de los discípulos de Jesús. El siguiente que aparece es Felipe. Como ahí se termina el tiempo de Jesús estar con sus discípulos y es muy importante en la vida de todos aprovechar y saber valorar el tiempo, ¿no?, que Dios nos pone con familiares, con amigos, con pastores, con hermanos en la iglesia. Yo doy gracias a Dios que siempre he tratado de aprovechar al máximo cuando estaba en el seminario, en todas las etapas de mi vida, recibiendo, porque no siempre vamos a poder estar con las personas aquí en la tierra todos los días. Son etapas, fases, y aunque estemos, eso se acaba, ¿no? Pero por lo que yo he visto, vivimos tiempos con determinadas personas, y a mí lo que me ha enseñado la vida, y digo aquí a los jóvenes y a todos, es aprovechar cada tiempo. Hay un pastor, hay un gran hermano con talentos y dones, aprovecha de aprender, que te enseñe, de ver cómo se mueve en el Señor, del ejemplo que tiene, recibir todo como esponjas. Porque no sabemos si mañana vamos a estar con ese hermano, aunque nuestro ejemplo supremo es Jesucristo, pues Él ha dado dones a la Iglesia, personas para enseñarnos, para ser una herramienta que podamos ser como es Jesús y cómo conducirnos en este mundo, en la Iglesia, ¿no? Aprovechemos cada momento, cada tiempo. Entonces Felipe, vemos ahí que Jesús le dice, tanto tiempo con vosotros y no me conoces, Felipe, y podemos estar mucho tiempo hablando con Jesús, sirviendo en la iglesia, predicando el Evangelio, y no conocer a Jesús. A Jesús lo conocemos cuando le buscamos, cuando hablamos con Él, cuando leemos su Evangelio, porque ahí adquirimos la mente de Cristo. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios que nosotros, diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo se adquiere la mente de Cristo? Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, oyendo lo que Jesús enseñó y lo que dijo a través de su Evangelio, sus enseñanzas, vamos adquiriendo la mente de Él. Jesús dijo que hay que amar a los enemigos, pues yo lo voy a hacer, pues ya estoy adquiriendo la mente de Jesús. Jesús dijo que hay que orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, pues voy a hacerlo. Jesús dijo que hay que perdonar hasta 70 veces 7, entonces en la medida que nos nutrimos de las enseñanzas y pensamientos de Jesucristo, estamos adquiriendo su mente y le estamos conociendo, entonces ya vamos a saber cómo es Dios. Sabemos que esto está en una limitación, que Dios es ilimitado, pero en lo que tenemos en la revelación de la palabra de Dios, nos va a servir en este mundo para ser como Jesús fue cuando estuvo en la tierra, imitar su ejemplo y llevar su evangelio a otras personas. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:1, escribe, sed imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Entonces a Jesús, a través de sus enseñanzas y su ejemplo, le podemos imitar para ser como Él es. Es interesante, ¿no?, aquí lo que Felipe nos muestra, ¿no? De cada discípulo podemos extraer más o menos cosas, pero en todos, hasta del que no se dice nada, como veremos adelante, hay lecciones, ¿no?, como hemos visto en Andrés también. Dice, el siguiente es Bartolomé. Y en la Biblia no vemos nada de Bartolomé porque el propósito de la Biblia es Jesucristo. No es ahí que ahora haya que hablar de cómo fue la vida de todos los discípulos, apóstoles a los que Jesús ya eligió, sino que Dios resalta más de los que Él ve convenientes. Pero aquí vemos, ¿no?, como por ejemplo de Andrés se dicen cosas, como he dicho, está Bartolomé y está Tadeo. Y los voy a tratar así un poco por igual, porque de ellos no se dice nada en la revelación de Dios. Sí menciona a Tadeo, que estaba en el aposento alto. Y voy a ver ahora aquí en Hechos, esto está en Hechos, creo que uno a partir del 16, a ver qué dice. Dice,
Hechos capítulo 1, 16, a ver si aquí nos menciona, dice, estaba aquí, sí, mira, lo menciona Bartolomé, aquí menciona que en el aposento alto estaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, hijo tal. Entonces a Bartolomé lo voy a poner con Tadeo, que tampoco vemos nada en la escritura sobre ellos, y yo aquí veo discípulos discretos. Los eligió Jesús, pero lo he dicho ya en varias ocasiones, no todos van a estar ahí arriba, siendo visibles, haciendo cosas para Dios. También en la iglesia hay muchísimos hermanos, la inmensa mayoría que están ahí, que pasan como desapercibidos, pero están haciendo una labor fiel para el Señor. Antes comentaba el que coloca las sillas, el que abre la puerta, el que da la mano a los hermanos, el que pasa el pan y el vino para participar de la Santa Cena, el que está sellando tratados, el que está en residencias visitando personas. Hay muchas personas, como dice Jesús, que tu mano derecha no sepa a la izquierda, que están ahí sirviendo. Y que si esas personas las quitas de la iglesia, yo creo que se viene todo abajo. Hay hermanos que están ahí orando y que no lo sabemos. Y están orando y gracias a sus oraciones estamos viendo el fruto de Dios en la iglesia. Y estas personas, estaba Bartolomé, todos, pero Bartolomé y Tadeo estaban ahí orando, estuvieron con Jesús. Porque después, ya lo diré al final, adelantaré, que Jesús reconoció la labor, que les dijo, que reconoció que ellos, vosotros sois los que habéis estado conmigo en mis pruebas, y les asignó un reino a todos en el cielo para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces vemos que en la obra de Dios todos tenemos un lugar y que para Dios es tan importante el que está ahí abajo, que no se ve, el hermano discreto, anónimo, pero que sirve fielmente al Señor. Lo importante es servir, porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Entonces vemos como Bartolomé y Tadeo están ahí sirviendo al Señor. Y cuando Jesús resucitó, están ahí con los demás hermanos en el aposento alto, ¿no? Vemos que permanecen fieles, vemos la fidelidad en estos hermanos que al no mostrarlos en la Biblia, esto no quiere decir que no hayan hecho grandes cosas para el Señor, pero no escribieron epístolas, no les vemos ahí en las conversaciones con Jesús, no les vemos preguntando, pero son así, porque esta realidad se da en la iglesia. Hay hermanos que les cuesta mucho relacionarse, mejor estar ahí en primera fila, ¿no? Prefieren estar ahí como pasando, se sienten ahí muy a gusto, ¿no? Pero eso no quita que no estén haciendo una labor importante para el Señor. Después de Bartolomé está Mateo, y Mateo vemos que es un publicano que estaba mal visto socialmente, estaban marginados por los judíos porque era recaudador de impuestos, y era una persona que a través del Imperio Romano cobraba los impuestos a sus compatriotas. Pero vemos que había publicanos, como era Zaqueo y todo, que eran personas que hacían lo que era justo y personas que obraban bien, haciendo esa labor que no estaba pues bien vista entre sus conciudadanos. Dice la Escritura que estaba sentado en el banco del tributo y que Jesús le llamó y le dijo sígueme, y que él dejó todo y siguió a Jesús. Entonces ahí vemos, ¿no?, como era una persona que estando acomodada en aquellos tiempos, siendo un funcionario del Imperio Romano, cobrando los impuestos, como ahora puede ser un funcionario, ¿no?, en los tiempos actuales, con un buen sueldo, lo que sea, él dejó el bienestar, dejó todo y fue con Jesús. Andar por caminos, ahí hoy había comida, mañana no, a vivir esa vida, ¿no?, que no se sabía lo que sería el día de mañana, pero estando Jesús con nosotros estamos completos, lo tenemos todo, no nos tiene que importar lo que es el día de mañana, tenemos al Señor de señores, a Dios con nosotros en nuestros corazones. Y la palabra de Dios, Jesús enseñó, mas buscad el reino de Dios y las demás, y su justicia, y las demás cosas os serán por añadidura. Entonces vemos ahí cómo renunció a todo, porque Jesús también había enseñado, esto está en Lucas 14, 13, que el que ama padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz, se niega a sí mismo, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo, si Dios lo demanda, por seguir a Jesús.
si Dios lo demanda, no uno que te diga deja esto, no, si Dios lo demanda en nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo, como cuando Jesús habló con el joven rico y le dijo, si quieres tener la vida eterna, ser perfecto y tener la vida eterna, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero él no le siguió, se fue entristecido, ¿no? Pero aquí vemos este ejemplo positivo en Mateo, una persona que supo elegir la parte que nunca perderá su recompensa y que es para vida eterna en el cielo, estar con Jesús. Y Dios honra a aquellos que le sirven. Y vemos en Mateo que escribió el primer evangelio que aparece, el primer relato del evangelio de Jesús que aparece en el Nuevo Testamento es el de Mateo. Eso no quiere decir que cronológicamente haya sido el primero, pero en la revelación de la palabra de Dios es el primero que aparece y él presenta a Jesús como rey, como el rey que había de venir, como hijo de Abraham y de David, hijo de David y de Abraham. Entonces vemos que aquí continúa, después aparece Jacobo, hijo de Alfeo, que es también otro hermano discreto, está con Bartolomé, con Jacobo y con Tadeo. El siguiente en la lista es Simón el cananista. En otro pasaje de las Escrituras del Evangelio de Jesús se hace referencia a él, a Simón el celote. Y esta palabra viene del griego celoaita, que quiere decir celoso. Y era conocido estas personas que eran pues celosos por guardar la ley de Dios. Entre los judíos, un celote estaba considerado pues como una persona nacionalista o ultranacionalista, que era el ala más dura del judaísmo, que trataba por medio de la violencia, la guerrilla, liberar al pueblo judío de los romanos. El historiador judío Josefo nos muestra que este grupo surgió en el año 66 a.C. El pueblo de Israel, la nación de Israel, estuvo pues bajo los babilonios, después bajo los persas, continuó con los griegos y después ya de Alejandro Magno de su muerte se repartieron sus 4 generales el imperio y estuvo primero bajo el dominio de los ptolomeos, que correspondía al poder egipcio, pero después pasó al poder seleucida, que representaba el dominio de los sirios. Y bajo los sirios, en el año 198 a.C., bajo el reinado bajo el gobierno de Antíoco Epífanes IV, pues profanó el templo al sacrificar una cerda al dios Júpiter. Entonces hubo un levantamiento entre los judíos a través de Matatías y sus 5 hijos, donde en el año 166, me parece que es, o 166 a.C., Simón, hijo de Matatías, pues establece la independencia del pueblo judío de los seleucitas, derrotando a Antíoco Epífanes. Y ellos limpian el templo, se hace la purificación y ahí esa fiesta se sigue celebrando. En tiempos de Jesús estaba también vigente, ¿no? Porque dedicaron el templo a Dios ya que había sido profanado. Estamos hablando del gobierno de los macabeos o sacerdotes asmoneos, que abarca desde el año 166 a.C. hasta el 63 a.C., que es cuando ya Pompeyo somete a Israel, Palestina, bajo su dominio. Entonces el historiador Flavio Josefo muestra en el relato de la historia del pueblo judío que este grupo empieza a surgir en el año 66 a.C., ¿no? Teniendo su raíz en el dominio, en el gobierno, periodo de los macabeos, que es cuando ellos liberaron de Antíoco Epífanes la nación del dominio de los sirios. Pero aquí ya están los romanos dominando esta nación, que va todo Oriente Medio, que va a ser durante 500 años, lo que dura el Imperio Romano, y vemos pues como este movimiento que fue surgiendo pues tenía adeptos, y Simón el cananista era uno de ellos. Era una persona que bajo el nacionalismo
volver pues a la observancia estricta de la ley, guardar y que el territorio pues fuera un sitio pues consagrado pues a la ley de Dios y que todo el mundo ahí estuviera rigiéndose por la misma, pues tenían eso en la mente, ¿no? Echar fuera a los romanos. Hay que destacar que durante el tiempo de que Palestina estuvo bajo el dominio de los griegos, pues ahí se introdujo la helenización entre los judíos y había muchos que ya la ley la observaban no tan estrictamente, que esto pues entre ellos provocaba también bastantes disensiones. Entonces los celotes estaban ahí, ¿no? Como buscando, su celo era guardar la ley de Dios y que fueran independientes de los romanos. Esta persona resultaba así chocante, que estaba dentro de las filas de los discípulos que Jesús había elegido, pero cuando una persona oye el Evangelio y abre su corazón a Dios, Dios va a obrar ahí y entonces las cosas ya no van a ser con la fuerza, con la espada, sino como dice la palabra de Dios, no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. Los cristianos llevamos el Evangelio de la paz y nuestra guerra es con el Evangelio de la paz, llevando la paz a los corazones de las personas, y Dios es el que hace ese cambio, y donde había odio pone amor, y vemos como hacia el prójimo. Entonces esta persona, Simón, celote, estaba pues como un discípulo de Jesús. No se menciona, como otros que he comentado anteriormente, cosas de él que podamos saber más, pero esta referencia de que era un celote nos habla, ¿no?, de que el poder de Dios a través de su Evangelio no tiene fronteras, culturas, religiones, pensamientos filosóficos, puede cambiar cualquier otra persona. Esto me viene a la mente que hace años, cuando estaba como delegado de los Gedeones Internacionales aquí en Alcalá de Henares, estaba el presidente de la delegación, pues organizamos entre los hermanos un reparto de Nuevos Testamentos en la cárcel de Alcalá de Henares. Creo que había unos 600 y pico reclusos. El director nos autorizó y pudimos ahí repartir la palabra, y a otro hermano y a mí pues tuvimos el privilegio de poder entrar en los presos del módulo donde estaban los presos de ETA, y yo pude dar pues un testamento similar a este, que aquí pone que no será vendido, que siempre lo llevo conmigo, ¿no?, porque ocupa poco espacio, y pude pues entregárselo al otro hermano y yo en la mano, el Nuevo Testamento, ¿no? Y sabemos que si lo leen, pues como dice la palabra de Dios, escribe el apóstol Pablo a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree. Sabemos que la palabra de Dios puede cambiar y transformar el corazón de las personas para que podamos vivir de una manera diferente, agradando a Dios. A continuación ya termino con Judas Iscariote, el que le entregó, fue el que entregó a Jesús, ¿no? Judas Iscariote, en un pasaje de la Escritura nos muestra pues que era el que llevaba la bolsa con el dinero que ellos, bueno, pues tenían ahí para los gastos cuando se desplazaban por aldeas, pueblos, y dice que él sustraía de la bolsa del dinero que ellos tenían, que había confiado Jesús en Judas. O sea, que era una persona ladrona. Y él, pues, sabiendo, ¿no?, pues que tenía esta condición, pues traicionó a Jesús cuando fue a ver a los principales religiosos, que ellos pues, querían, buscaban ocasión como prender a Jesús, arrestarle, pero no sabían cómo hacerlo, porque con Jesús siempre había multitud de personas que si alguien le quería hacer algo, pues era imposible enfrentarse a tantas personas que estarían dispuestos a defenderle. Entonces Judas Iscariote dio un plan y establecieron como pagarle 30 monedas de plata. Judas traicionó a Jesús, ¿no? Y estaba viendo esta palabra, la definición de traición, y hace referencia del latín traditio, que se refiere pues a la traición, es aquella falta que quebranta la lealtad y fidelidad
que se debería guardar hacia alguien o algo. Consiste en renegar, ya sea de acción o de palabra, de un comportamiento de lealtad. Yo creo que a lo largo pues, de mi vida pues, he traicionado a diferentes personas. No puedo decir que puedo tirar la piedra, ¿no? Jesús dijo, es que el que esté sin culpa, que sea el primero en tirar la piedra. Y yo creo que todos en la vida hemos traicionado, defraudado a alguien. Traicionar es defraudar. Cuando una persona confía en otra y se actúa de una manera contraria a lo esperado, se dice que la ha traicionado, ¿no? Y esto lo vemos en las parejas hoy en día, que la esposa, por ejemplo, le dice, antes de casarse, pone toda su confianza en su marido, pero después, en el matrimonio, o como si viven juntos, él la traiciona marchándose con otra. Jesús le dice a Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, y me llama la atención poderosamente que cualquiera de nosotros le hubiéramos dicho que eres un traidor, un falso, un sinvergüenza, lo hubiéramos llamado de todo, pero Jesús, que es Dios, y Él en el Monte de las Bienaventuranzas enseñó que para ser hijos de Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos, dijo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a quien os aborrece, bendecir a quien os maldice, y orar por quien os ultraja y os persigue. Entonces Él amaba a Judas, porque Él no vino para que se perdiera la humanidad, sino para salvarla. Ahora Judas, en su voluntad, pues quiso traicionarle, y eso tenía que ser así porque se cumplió la Escritura, y se tenía que cumplir todo lo que estaba hace 1000 años o más profetizado por los profetas, diferentes personas. Y vemos como Judas, después de traicionar a Jesús, al ver que los principales religiosos, todo, que él era condenado, pues se arrepintió y fue a hablar con ellos, y ellos le dijeron, nosotros que nos importa, porque los judíos veían a Jesús como un enemigo y se lo querían quitar del medio. Estaba también dicho que él moriría por su pueblo. Entonces Judas acabó suicidándose, se ahorcó, y vemos, ¿no?, en la palabra de Dios que toda aquella persona que se quita la vida pues no entrará en el reino de los cielos, porque Dios es el que da y el que quita la vida. Este es el final triste de Judas. Pero en Jesús podemos ver, a través de Judas Iscariote, cómo tenemos que actuar con aquellas personas que nos traicionan, y es como actuó Jesús, con amor. Él dijo, amad a vuestros enemigos, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida, como cristianos, no deberíamos traicionar a nadie, lo podemos hacer. Yo pienso que sin darnos cuenta, y si está hecho, pues hay que arrepentirse, pedirle a Dios, si no lo hace a conciencia, pero esto está así al orden del día, y tenemos que aprender a perdonar a las personas, y Dios es el que pesa los corazones, el que juzga a cada uno y dará pago conforme sus obras, ¿no? La palabra nos enseña que no demos mal por mal. Vemos que Judas traiciona a Jesús, pero por otro lado también vemos, ¿no?, cuando Pedro, el apóstol Pedro, niega a Jesús, le traicionan los nervios. Es algo que al ver cómo le están pegando y le preguntan a él si conoce a Jesús, pues en ese momento los nervios, la adrenalina del momento de estar viendo eso, su vida en peligro también, que le puede pasar lo que le están haciendo a Jesús, como le están pegando, se están mofando con él y todo, pues le traicionan. Él no va, el apóstol Pedro no va con una mente, con un pensamiento predeterminado que quiere negar a Jesús, traicionarle, ¿no?, defraudarle. Es algo, pues eso, que a veces los nervios, a todos nos pueden pasar estas cosas, ¿no? Dice el apóstol Pablo, que esté firme, mire que no caiga. Lo más importante es las enseñanzas que Jesús nos deja con el trato que Él tuvo con sus discípulos. En la noche que Él estuvo, en donde hago referencia a estas palabras, yo sé a quién he elegido, pues Jesús oró por ellos, para que fueran uno, y les dijo que en la unidad todos iban a conocer que Dios había enviado a Jesús y que eran discípulos de Él. Si permanecemos unidos, aunque vengamos de diferente trasfondo cultural, social, de país,
donde vengamos, todos los cristianos tenemos una fe, un bautismo, un Señor, un Dios, una salvación a través de Jesucristo. O sea, tenemos que en la fe ser todos unánimes, unidos. Después cada uno pues podemos en diferentes cosas, somos diferentes, como vemos en los discípulos de Jesús, venimos de diferente trasfondo, pues podemos tener un pensamiento de una cosa como se hace de otra, una idea, pero es Dios el que va a trabajar en nuestras vidas para que actuemos como actuaba Jesús. Jesús, después de resucitado, se apareció a sus discípulos y les dijo, esto está en Mateo 28, del 18 al 20, y le dijo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en nombre de Dios el Padre y del Espíritu Santo y del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces ahí vemos el propósito de Jesús, que los discípulos que estuvieron con él, después de su partida al cielo, tenían que continuar con la labor que Jesús había comenzado en ellos. Ellos pudieron ver cómo Jesús trabajó en sus vidas, tenían presente las enseñanzas de Jesús, aunque después él, a través del Espíritu Santo, les iba a transmitir más cosas, porque Jesús dijo esa misma noche, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Dios no carga a uno demasiado, sino que va trabajando con esa persona en la medida que esa persona puede recibir y absorber y hacer carne en su vida todas las enseñanzas de Dios y crecer con ese crecimiento que Dios tiene preparado en sus enseñanzas, su palabra para cada uno, ¿no? Pero Él dijo, no podéis todavía sobrellevar todas las cosas, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Entonces, a través de Hechos de los Apóstoles, vemos cuando vino el Espíritu Santo, en el capítulo 2 de Pentecostés, como ahí comienza la era de la Iglesia y el Espíritu Santo, que hoy mora en todos los creyentes, comenzó ahí la obra de la Iglesia a través de ellos, guiándoles, ayudándoles cómo hacer las cosas. El Señor os bendiga y hasta otra ocasión.